Pero bueno, bienvenido y gracias por acompañarnos una vez más, tener la oportunidad de conversar en este caso un tema importante, diría yo, para ya esta, ¿qué? Tercera semana de estar todo el mundo en casita y que ya empieza a sentirse el peso de no salir y de tener que descifrar qué hago y cómo van las cosas. El tema de hoy es liderando su realidad. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Maynor. Aquí, pura vida. Igual como decís, en casa, disfrutando del momento también, porque parte de eso es disfrutar el momento, disfrutar el rato, disfrutar la vida en la casa. Por ahí se ha escuchado mucho eso de que la gente está encerrada y que estar encerrados, y la verdad que también se escucha que mientras uno tenga un techo, tenga alimento, tenga la posibilidad de estar bien, incluso de hacer cosas como estas, pues sí, está uno muy bien. Entonces, no, aquí estamos generando valor agregado. En este momento creo que esta conversación va a ayudar a las personas a quizás ver una perspectiva diferente, un pensamiento diferente, a como quizás estén en este momento analizando las cosas. Y excelente, Gustavo, en buena hora porque si algo se necesita en este momento es realmente ayudar a que las personas, pues en general, puedan ver las cosas con una perspectiva diferente. Yo siempre me acuerdo esa frase de Wayne Dyer que dice, cuando cambiamos la forma de ver las cosas que vemos cambian. Y qué mejor momento que este para tomar eso en cuenta y empezar a ver las cosas de una forma diferente. Entremos en Sí, materia, Gustavo. sí, sí. Liderando su realidad. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir eso? Liderar su realidad. Porque en este momento todo el mundo siente que está viviendo una realidad complicada, como vos decías. Para algunos la realidad en casa es una maravilla, para otros es ya no soporto estar aquí. Ya hay memes circulando por todo lado, a ver en cuál estado en qué situación se encuentra usted después de tantos días en casa. En fin, todos vivimos de una forma u otra una realidad distinta. ¿Cómo lideramos nuestra realidad, Gustavo? Sí, sí, es muy importante eso que estás diciendo, Minor. Y uno no puede tapar el sol con un dedo. En realidad, en este momento hay gente que probablemente la esté pasando mal. Por ahí nosotros nos enterábamos hoy de que más gente se está quedando sin trabajo, algunas situaciones complicadas. Entonces uno no puede, lo primero que todo es no vamos a ocultar el sol con un dedo. Hay cosas que en este momento están sucediendo y probablemente pueden venir más y quizás están más complicadas, pero de ahí trata este tema. Precisamente es lo que nosotros deberíamos de empezar a hacer, liderar nuestra realidad, ese entorno que nosotros tenemos, ese metro cuadrado, ese kilómetro cuadrado, no sé, todo el entorno que nosotros podemos manejar. Y esto aplica no solamente para cualquier tipo de persona, ya sea una persona que sea asalariada, una persona que esté en la casa, qué sé yo, haciendo su trabajo como vos y yo, o incluso para empresarios que en este momento están ahí dándole en su empresa, teniendo a sus colaboradores trabajando, o incluso algunos otros que ya lo hemos hablado nosotros en forma privada en alguna ocasión, que han tirado lamentablemente la toalla y se han ido y simplemente han dicho, señores, me voy, no puedo pagarles más, no puedo suspender el negocio. De todo se da. Entonces son diferentes realidades. ¿Qué es lo que sucede? Que esa realidad cada uno la tiene que liderar de acuerdo al panorama que esté viviendo y buscando las mejores alternativas de acuerdo a sus posibilidades. Ahora, pensaba una cuestión que me parece sumamente interesante y es el hecho de estar presente, Minor, estar presente en su diario vivir. Si te metes en los medios de comunicación y empezás a ver todo lo que digan, cuando te das cuenta estás sumido en la desesperación, en la crisis, en las malas noticias, en todo lo negativo. Pero si no estás presente, digamos, en tu negocio, en tu trabajo, en lo que estás haciendo, en ver posibilidades, en explorar nuevas opciones, entonces tu mente se convierte como un barco a la deriva, un barco sin timón, va para todos lados. Y eso sí es peligroso porque entonces alguien te dice algo y, no, voy por este lado. O alguien te dice otra cosa y voy por el otro. Y escuchas una noticia y voy por ese otro lado. Sale un político diciendo algo, voy por ese lado, un economista, voy por allá. Entonces tenés que tener un metro de acción, un rango de acción
donde vos puedas definir hacia dónde realmente vas. Por ahí es que se define este término de liderando mi propia realidad. No es la misma la realidad de Minor Arias que la de Gustavo Romero, que la del empresario X o del empresario Y. Cada uno tiene que Definitivamente. ver su realidad. Qué interesante, Gustavo. Quiero aprovechar para saludar a los compañeros que se nos están uniendo por acá en vivo hoy desde Zoom. Por aquí tenemos a Jaylan, tenemos a Ana Hip que se acaba de unir, Lester también. También estamos transmitiendo directamente en nuestro grupo Vive por Diseño. Parece que por ahora la transmisión va bien. En buena hora. Gustavo, qué interesante que comentas esto de estar presente. Y digo interesante porque curiosamente esta tarde, en el tiempo que designé ahí para lectura, pues justo decidí tomar este libro, El Poder de la Hora, y, y de hecho tengo aquí marcado unas frases, pero me surgió de una vez una que marqué esta tarde que dice, si la calidad de su conciencia en este momento, es lo que determina el futuro, entonces, ¿qué determina la calidad de su conciencia? Y la respuesta es su grado de presencia. El único lugar donde puede ocurrir un verdadero cambio y donde puede ser disuelto el pasado es en el ahora. Justo lo que nos estás diciendo, la importancia de aprender a estar presentes en nuestra realidad. Y qué tremendo, ¿verdad, Gustavo? Porque no sé si a vos te ha pasado, vos sos coach, sos consultor, tenés la oportunidad de acompañar a empresarios de la misma forma que lo hago yo. Y no sé si te ha pasado en estos días, pero yo he tenido conversaciones y he tenido la oportunidad de ver la perspectiva de algunos empresarios y, y se puede percibir el alto grado de estrés y de temor que están viviendo. Pero cuando uno analiza eso, se da cuenta que ese grado de temor no se da por lo que hoy particularmente está pasando. El temor se da por permitirnos llevar nuestra mente fuera de la hora, fuera del presente, hacia un futuro incierto que ni siquiera existe. Y eso genera ansiedad, genera temor, genera muchas otras emociones. Entonces, qué importante el aprender a estar presentes para evaluar nuestra realidad. ¿Cómo lo has visto vos, Gustavo, en estos días? Muy parecido, muy parecido. A mí también me han llamado varios empresarios haciéndome algunas consultas o queriendo conversar algunas cosas conmigo. Te voy a dar un ejemplo. Hoy me llamó un empresario, X, obviamente, y me hace una consulta que parece muy sencilla. Él tiene un préstamo, bueno, un préstamo bastante grande, millonario, millones de dólares, pero me dice que él quiere, bueno, que siente una anuencia de la persona a la cual él le debe, o de la empresa a la cual él le debe, no es un banco público, de analizar la situación de él y de poder llegar a un buen acuerdo. Ese buen acuerdo para él podría ser que en este mes él pague un 50% de lo que le debería tocar pagar y que para el siguiente mes llegar a otro acuerdo y ir viendo mes a mes qué va sucediendo. Me llama a mí para preguntarme que si yo veo viable eso. Entonces, pareciera muy sencillo, pareciera muy obvio, pero es lo que estás diciendo. Quizás la gente, las personas, los empresarios, entran en un grado de parálisis y entonces no toman acción y se dispersan por sostener el negocio, en una parte del negocio, quizás no están viendo o no ven con la presencia que deberían ver, porque es algo muy importante, una situación como esta, ir a negociar un crédito de 1, 2 o 3 millones de dólares para ver cómo va a ser para pagarlo. Pero el empresario en este caso está pagando incendios, Exacto. está buscando cómo hacer con los colaboradores, o sea, tiene un montón de cosas en la cabeza. Y está demostrado, Maynor, y ahora que decir la presencia, seguramente estás leyendo algo parecido, está demostrado porque hay un mito que dice que nosotros podemos hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Y eso no es cierto. Nosotros solo podemos hacer una cosa al mismo tiempo y prestarle atención a esa cosa. No estamos presentes. Interesantísimo eso.
Interesantísimo eso. Sí, recuerdo, de hecho, con eso que acabas de mencionar, recuerdo que hay una estadística que dice que alrededor del 2% de las personas, 2%, o sea, 2 personas de cada 100 tienen la habilidad de poder desarrollarse en el día a día con lo que hoy día llamamos el multitasking o la multitarea. Pero aún así, y eso es tener la capacidad de ser productivo manejando diferentes tareas, digamos que a la vez. El 98% ni de cerca. El 98% sencillamente la multitarea no le funciona. Y aparte de eso, aún en el que es muy bueno haciendo muchas cosas a la vez, siempre está haciendo solo una, porque no es Sí, posible hacer dos. Eso es interesantísimo. Eh, correcto. esta mañana, Gustavo, precisamente estuve atendiendo un webinar con un autor muy reconocido en Estados Unidos, hablando precisamente de este tema del enfoque, de las diferentes perspectivas. Y él compartía que curiosamente, algo que acabas de decir vos, curiosamente con los empresarios sucede un fenómeno. Y es que, y en realidad voy a aclarar, en realidad no es con los empresarios, es con todas las personas. A todos nos sucede un fenómeno. Y es que en situaciones de tanta incertidumbre como la que estamos viviendo, en la cual surgen tantos incendios por apagar y demás, el cerebro tiende a bloquearse ante lo abrumado que está por la cantidad de cosas que hay que atender. Y entonces, desde el punto de vista de empresarios, tienden a caer precisamente en la trampa de enfocarse en lo que aquí en Costa Rica llamamos la carpintería, de repente, y no en aquel 20% de Pareto que es más importante. Entonces, volvemos al tema que nos trae esta conversación. La clave, parte de la clave está en, ya sea lográndolo solo o ya sea acompañados por alguien, pero lograr ayudarnos a recordar los pasos básicos para estar presentes. Recordar, incluso recordar algo que podríamos pensar que es simple y básico, como vos decías, pero que en tiempos como estos, cuando la mente llega a bloquearse de esta manera, pues usualmente ya no son tan comunes, ya no son tan básicos, perdemos la perspectiva y cambiamos las prioridades. Gustavo, saludamos se nos unió por aquí más gente. También tenemos un comentario de Ana Hip, dice buenas noches. Nos saluda por ahí, pero creo que dice que escucha entrecortado. Vamos a ver cómo estamos con la transmisión. Lester ya nos saluda por acá. Dice que se escucha todo bien. Saludos a ambos. Gustavo, quiero aprovechar para pedirle a los compañeros que nos acompañan por acá que nos compartan sus comentarios, sea que tengan alguna consulta, ya sea de aplicación y que deseen compartir algo en torno a este tema, lo que se está viviendo hoy día desde casa y el cómo liderarse a uno mismo, cómo aprender a liderar nuestra realidad. Y un giro que quisiera darle a esto, Gustavo, a esta conversación, es, a ver, hemos hablado o estamos hablando un poquito de empresarios, de esa perspectiva que se toma hoy día desde el punto de vista de un empresario. Pero en realidad lo que estamos conversando aplica para cualquier persona. Este, ¿Cómo llevar ese liderar mi propia realidad desde la casa? Donde quizás estoy haciendo teletrabajo, pero también tengo a mis hijos haciendo escuela o colegio desde casa. Está mi esposa, estamos todos en casa, si son obedientes, si están siguiendo las recomendaciones. Tal vez es el caso del colaborador que sí le corresponde tener que ir a su empresa. En fin, cada una de esas diferentes realidades, pero no necesariamente un empresario. Cualquier persona. ¿Cómo? Danos algo más que nos ayude a entender cómo aplico yo ese autoliderazgo para poder dirigir o liderar mi realidad. Eso es todo un tema y sí, claro que aplica para todos, no solo para el empresario. Empezamos con el tema de empresarios porque se ha presentado el caso que a vos y a mí me llamaron y hemos estado trabajando con ese tipo de gente porque lógicamente nos contactan y están en una situación bastante complicada. Pero el tema aplica para todos y en este momento que las personas están trabajando en sus casas, en sus hogares, que están con todo lo que sucede en un sitio que no está moldado muchas veces para trabajar y que tal vez tienen que trabajar,
lo más importante cuando usted habla de liderarse o liderar su entorno es, en este caso, ser bastante ordenados con lo que usted va a hacer en el día a día Ok. y diseñar lo que usted va a hacer todos los días. Porque si no, al final no hace ni una cosa ni la otra. Resulta que si te pones a ver Netflix, te entretenes ahí 2, 3, 4 horas y perdes un montón de tiempo. No digo que sea malo hacerlo, también se necesita mucho esparcimiento, más en estos tiempos hay que liberar la mente, pero también hay que ordenarse y también hay que saber, bueno, qué día me toca hacer tal cosa, el otro día me toca hacer la otra, tengo tales reuniones programadas, necesito hablar con tal persona a tal hora, de tal hora a tal hora voy a tener mis horas de comida o de descanso, voy a tener lectura en este tiempo, voy a aprender tal cosa en este otro tiempo, me voy a capacitar en lo otro, tengo que conversar con tal persona. Si tenés un negocio, ok, lo que yo le decía ahí, sí, le decía a ese empresario hoy, usted se ha puesto a pensar, pensar, o sea, realmente pensar. Recuerde que nosotros somos automáticos y vivimos automáticos. Todos los días estamos con un piloto automático. Entonces, te bañas de una forma. Todos los que están aquí conectados saben que es así. Usted se baña exactamente de la misma forma, se peina de la misma forma si tiene pelo, eh, hace todos los quehaceres del hogar de la misma forma, casi siempre. Es como si te sales en el carro y vas para un lugar, vas por el mismo lugar siempre. Difícilmente usted cambia. Entonces, como somos automáticos, eso de ser automático en el día hace que nosotros pasemos a veces hasta perdiendo el tiempo si no nos ordenamos. Entonces, el consejo que yo doy es que nos ordenemos mucho, que seamos muy estructurados en nuestra casa, de forma tal que cuando termine el día, como hasta ahora, nosotros podamos decir, hice esto, esto, y cumplir los objetivos que yo me había propuesto. Maravilloso, Gustavo. De hecho, justo esta mañana, de hecho, me parece que estaba pensando al respecto. Sí, fue esta mañana porque iba a escribir en el grupo un pensamiento, una publicación. Porque precisamente, bueno, esta mañana hice ejercicios eh, y después de eso estuve con mi lectura del día y me puse a analizar que indistintamente del momento que estamos viviendo, este tiempo de distanciamiento social, caí en cuenta que en realidad mi rutina diaria, pero voy a cambiarle la palabra, mi diseño de vida no ha cambiado. Y a eso quiero llegar porque vos lo acabas de mencionar. Hace algunos años, y no voy a contar la historia entera, pero hace algunos años trabajando con mi coach, precisamente nació ese concepto de vivir por diseño y nació a partir de sentarme a crear un diseño de vida. Ahora, en ese proceso de crear mi diseño de vida, surgían preguntas como, ok, Minor, ¿cómo es o cómo sería? Porque en ese momento yo no vivía ese diseño, apenas lo iba a plantear. ¿Cómo sería un día ideal para vos? Y después de haber encontrado respuestas para eso, ¿cómo sería una semana ideal para usted? Y así fue por el día ideal, por la semana ideal, por el mes ideal, por el año ideal. Y hoy, precisamente, que hacía ejercicios en la mañana, que después estaba con mi lectura, que tuve esta reunión virtual, analizaba y decía, qué interesante, porque indistintamente de lo que está pasando afuera, de todo el tema de esta pandemia, este distanciamiento social, mi diseño de vida sigue en pie. Entonces, yo sigo teniendo mis conversaciones con mis clientes, sigo teniendo mis espacios de grabación, sigo teniendo mis espacios de ejercicios, sigo trabajando con mi alimentación, sigo teniendo mis tiempos de esparcimiento, viendo Netflix, con esas películas de inspiración o series o lo que sea, que es el tema que a mí me encanta. Pero la rutina, si se quiere llamar de esa manera, que en realidad mi diseño no ha cambiado. Y de ahí fue que nació el concepto de Vive por Diseño, Gustavo, de darme cuenta que la mayoría de las personas, y yo era uno de ellos hasta hace unos años atrás, andamos deambulando por la vida de acuerdo a lo primero que salte y brille, sin una estructura, y menos aún, sin una estructura que yo decida cómo quiero que sea. Entonces, qué importante eso que acabas de mencionar, Gustavo, tener ser ordenado, así fue como vos lo llamaste. Diseñar lo que vas a hacer fue lo que dijiste.
Gustavo, vos Claro. tenés un diseño de vida. Sí, yo tengo un diseño de vida ya, ya un diseño de vida y de hecho lo trato igual de cumplir a cabalidad. Voy a ir un Exacto. día para sentarme a generar contenido, a escribir, a generar artículos, a leer, a hacer este tipo de conversaciones, a hablar con gente. Todo eso lo hice y lo cumplí. Hoy a esta hora me doy por satisfecho. Eh, Maravilloso. Más aquí les puedo mostrar, por ejemplo, este es lo que estaba leyendo hoy. Ah, qué bueno. Uh-huh. Y entonces todo lo que estás diciendo va de la mano con como empezamos esta charla, esta conversación, el estar presente. Si no estás presente y no te pones a pensar realmente qué es lo que usted quiere hacer, cuando te das cuenta estás como un barco a la deriva. Tu mente Totalmente. va para todo lado. Y entonces, repito, hay una película muy buena hoy, ves la película. Te llama alguien y te dice, mira, es que ocupo una reunión ahora a las 2 de la tarde, vas a la reunión. Ejercicio, no tenés planificado cuándo lo vas a hacer. Todo eso es parte del orden y ahora que las personas están en su casa, más ordenadas tienen que ser. Porque ¿qué es lo que hace, qué sé yo, si aquí hay gente que trabaja en empresas, que es asalariado en empresas, sector público o privado, independientemente de cuál sector sea, esas personas tienen que cumplir un horario o tenían que cumplir un horario, pero en este momento también tienen que cumplir un horario si están trabajando desde su casa, ¿cierto? Pero tienen que ser muy ordenados para también vivir, porque en su casa va a estar su hijo y también va a estar el perro y también tienes que hacer ejercicio. Tienes que ser bien estructurado para poder cumplir con todo lo que quieres cumplir en tu vida. Y eso es un diseño de vida. Totalmente. De hecho, recuerdo hace unos días escuchaba de una trabajadora, una empresa en particular, que comentaba por ahí en las redes, decía ella, yo me levanto a trabajar desde casa, pero yo me levanto, me baño y me mudo tal cual como si fuera para la oficina y tengo un espacio reservado en mi casa en el cual es donde trabajo y así vestida con ropa de trabajo, allí en ese espacio de trabajo, pero sé que ese es el espacio de mi oficina de trabajar, de mis labores y de ahí en adelante el resto de mi casa es mi casa, es mi vida, pero no se da el permiso, quizá, que es muy fácil caer en esa trampa pues me levanto y medio me lavo la cara y me siento con lo que sea, que tal vez ni siquiera me ven por cámara y entonces hasta en pijama estoy trabajando. Pero aquí hay un detalle interesante y es que en esa práctica nosotros somos los únicos responsables de poder hacer la programación correspondiente al cerebro, porque a lo contrario, nuestra mente continúa pensando que estamos no en una etapa productiva de un día laboral como si estuviésemos en oficina, sino en un día de vacaciones en la casa, lo cual no es cierto. Y ahora que estamos viendo una realidad tan diferente, que por cierto ha llegado para quedarse, es importante ir aplicando eso. Y hablando de aplicar eso, Gustavo, bueno, quiero tomar un espacio para saludar. Por aquí tenemos algunos comentarios y quiero saludar a Alexandra Pontón, que nos acompaña desde Chile. Ale, querida Ale, que es parte del equipo de Vive por Diseño, bienvenida, qué bueno que estás por acá. También saludar a Lester, que nos acompaña desde Guatemala. Estamos internacionales hoy, qué bueno, Lester, gracias por acompañarnos. De hecho, dice Lester por acá, es importante liderar siendo positivos para que las cosas mejoren. Excelente. Tenemos un saludo para Roberto Fraterno, que nos está acompañando desde Facebook. Por acá estoy viendo los otros comentarios. También Daniel Agarro, que pone ahí un icono de aplausos cuando mostré el libro El poder de la hora. Dice, este es el libro del momento. Hay que leerlo, pero aún más importante vivirlo, en efecto. Y Gustavo, tenemos una consulta de un tocayo tuyo, Gustavo Brade, que dice, al principio mencionabas sobre alternativas. ¿Cuáles son estas alternativas desde el coaching? Eso fue hace ratillo cuando empezamos. Entonces, no sé si vos tenés claro de qué estábamos hablando. Si no, le pedimos a Gustavo Brade que nos comparta más contexto. Bueno, es que depende, sí, porque empezamos hablando del tema empresarial y de estar presente, de un barco que va a la deriva, que si no estás presente, tu mente va para todo lado y no definís hacia dónde vas.
si fuera por ahí, y tal vez Gustavo nos lo aclara ahí en el chat, pero si fuera por ahí, hoy incluso le daba algunas alternativas a los empresarios y les decía lo mismo, Minor, piense, es lo primero, ha sacado el tiempo para pensar. Y eso no solo para los empresarios, aplica para todos los que estamos acá. Exactamente, piense, piense. En grande. En grande, piense. ¿Por qué? Porque como tenemos aquel piloto automático del que hablamos, difícilmente las personas sacamos los espacios para sentarnos a pensar. Difícilmente las personas sacamos los espacios, qué sé yo, vamos a ver, digamos que aquí hay una persona que sea asalariado y que aspire a ser un empresario. ¿Qué tiene que hacer? Desde el coaching, ahora que Gustavo decía el coaching. Bueno, ¿qué alternativas tiene para ser un empresario? ¿Qué opciones tiene? ¿Las ha valorado? ¿Se ha sentado a pensar? ¿Se ha sentado realmente a ver las perspectivas de hacia dónde va? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo se ve a 5, 3 años? No sé. Pero los días pasan, entonces ese asalariado igual está en su casa trabajando o incluso, digamos que no existiera este problema que existe ahorita, o esta situación por resolver que existe ahorita, para no decirle que es un problema. Pero todos los días va a trabajar y entra a las 8 de la mañana, sale a las 5 o 6 de la tarde, llega, ve a su familia, un ratito, tiene que hacer la comida o hace la comida, se come algo, se acuesta a dormir y al otro día lo mismo. Y se convierte en automático. Entonces no pensó. Y los años pasaron. Pero todos los días va a trabajar y entra a las 8 de la mañana, sale a las 5 de la tarde, Tenemos aquí un ratito, una tiene que entrada hacer de la audio. comida. Ah, ya. Listo. Sí, ahí se escucha, ¿no? Ya estamos bien. Sí, sí. Entonces, Maynor, eso que te decía, como vivimos en ese piloto automático, difícilmente sacamos ese espacio. Entonces, siempre estamos como aquella ratita que está en un circulito ahí, aquel hámster que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y nunca pasa de la casita, de la ruedita esa que tiene. ¿Por qué? Porque usted no saca el tiempo para analizar hacia dónde va. Y eso es liderarse a uno mismo. Porque si no, lo que estamos viviendo es que todo el mundo nos lidera, menos nosotros a nosotros mismos. Ok. Eso está fabuloso. De hecho, sumándole, por acá tenemos un comentario de Alexandra Pontón que dice, entre diversas acciones, cómo se organiza el lavar, planchar, cocinar, cuidar al niño, trabajar al 100%, todo ese montón de diferentes tareas y todo esto entre un margen de entre las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Cómo acomodarnos para estructurar nuestro día. Y es que definitivamente, Gustavo, lo dices bien, esa estructura es absolutamente necesaria. Retomemos la pregunta de Gustavo Brade. De hecho, nos confirma por acá, dice, al principio mencionaba sobre alternativas. Ajá, dice, exacto. ¿Cuáles son esas alternativas que tenemos en este momento con las actuales circunstancias? Es un poco lo que ha venido diciendo Minor. ¿Cómo diferenciarnos cuando en el presente todo el mundo está haciendo lo mismo? Ese es un buen punto también. Y sobre eso también, hoy precisamente escribí un artículo. Pasé hoy escribiendo artículos, perdón. Es más, aquí tengo una frase. Descubre tus fortalezas y desarrollalas. Lo primero que todos deberíamos de hacer, y tiene que ver con liderarse también, es descubrir para qué o en qué yo soy el mejor. Porque todos los que estamos aquí, todos, tenemos una cualidad o varias cualidades superiores a todos los que están acá. Aunque suene, no sé, muy jactancioso, no sé. Ok. Pero es así. Minor tiene cualidades que Gustavo Romero no tiene y probablemente Minor sea muy bueno en algo o quizás lo tiene identificado, pero las otras personas, qué sé yo, que están acá, como Gustavo, el tocayo, probablemente es muy bueno en algo, muy bueno en algo y la gran clave es descubrir, si es que no lo ha hecho, en qué es superior a los demás.
Si eso usted lo pega con pasión, porque es algo que realmente le gusta, definitivamente usted tiene un éxito asegurado. Pero hay que descubrir eso. Ahí es donde está la gran clave. Y para descubrir eso hay varias formas. Una podría ser pensar nuevamente. Dos, preguntarle a las personas en qué usted es mejor que los demás o cuáles son sus principales cualidades, en qué soy buenísimo. Y ahí vas cerrando ese embudo para llegar a concluir en qué es lo que sos mejor que todos los demás. Todos tenemos cualidades que Dios nos dio. Tenemos que descubrirlas, potencializarlas y explotarlas. Ok, maravilloso. Una de las cosas que definitivamente has reforzado por acá es el hecho de pensar. Y cómo no, eso marca una gran diferencia. Gustavo Rade nos pregunta sobre estas alternativas y nos dice particularmente sobre eso que yo tanto he venido conversando en estos días, cómo diferenciarse. Y vos nos decías, de hecho, uno de los elementos que necesitamos en estos días, todos los que estamos respetando ese tema de quedarnos en casa, y aún si no, aún si tenemos que salir de casa, es el aprender a ser ordenado. Yo lo ponía en mis términos, el vivir una vida por diseño, tener ese mapa que me indica a mí cómo es mi día ideal y respetarlo. Curiosamente, uno de los fenómenos que está pasando en estos días, lo conversaba, de hecho, hoy tuve yo sesión con mi coach y lo conversaba con él, es que en este momento, dado este distanciamiento social, precisamente se ha dado un fenómeno interesante. Yo de lo que digo es que se aceleró el fenómeno, porque en realidad esto es algo que ya venía pasando y que ahora lo que se hizo fue intensificarlo a raíz de este distanciamiento. Y estoy hablando del hecho de que en este momento hay sobreabundancia impresionante de información circulando en las redes. En este momento todo es internet y durante las 24, o sea, podríamos pasar las 24 horas del día solo viendo videos de Facebook, desde el entrenador de Zumba, desde el que no es entrenador de Zumba, pero está compartiendo los videos de Zumba, desde el que está compartiendo las grabaciones de desarrollar un tema, clases de cocina, clases de pintura, clases de guitarra. O sea, en cierta forma es bueno, pero el punto es este. Tanta información está provocando lo que en inglés se llama un drifting, un desviarse, un desenfocarse del propósito. Entonces, hay cualquier cantidad de información acerca de liderazgo. Hay cualquier cantidad de información acerca de coaching. Pero ¿a cuál información le pongo atención? Los grandes gurús están sacando programas gratis. Los medianos gurús también. Y Minor otro. Y otros cuantos más. Entonces, ¿qué veo? Lo veo todo. Yo quiero todo. Me voy a inscribir en este porque es de Maxwell. Me voy a inscribir en este porque es de Gustavo Romero. Este está genial. También es de Minor. A final de cuentas, esa abundancia de información no está haciendo más que en este momento un distractor. Y digo todo esto porque eso me lleva a la pregunta de Gustavo. Bueno, ¿cómo nos diferenciamos? Para empezar, estamos hablando de que si estamos buscando cómo diferenciarnos, posiblemente estamos hablando de emprendedores, de coaches, proveedores de servicios, entrenadores, consultores y otro tipo de emprendimiento. O sea, estamos hablando de alguien que se dedica por sí mismo a su negocio. Y en este momento es importante comenzar a diferenciarse. Ya en este instante, por ejemplo, el coach que solamente está compartiendo contenidos en línea porque todo el mundo lo está haciendo, perdón que lo diga y que suene muy feo, pero ya son más del montón. Porque es demasiado, es absolutamente saturado. ¿Cómo logramos destacarnos? ¿Cómo logramos diferenciarnos y hacer que nuestro día sea diferente? Ya hemos dado dos pautas claras, las diste vos. Número uno, que exista una estructura, un diseño de vida, ser ordenado y respetarlo. Número dos, pensar. Y no podemos cansarnos de darle énfasis a eso. Porque yo quisiera, y es más, yo quisiera preguntarle a quienes nos están viendo en Facebook, por cierto, saludos, por aquí tenemos a Jared Álvarez, mi gran amigo desde México, saludos a Heiner Guzmán,
Tenemos también, ¿qué más? Arnoldo Balabona, Franklin Chacón, saludos. Qué gusto que estén con nosotros. Yo voy a lanzar una pregunta y vamos a ver si alguno responde o por lo menos medite y no nos responda por acá. Pero la pregunta es esta. ¿Quién de ustedes tiene en su calendario? ¿Quién de ustedes podría sacar ya un screenshot del calendario de su teléfono y compartirlo y marcarnos donde esté el espacio reservado que dice pensar? Un buen ¿Cuántos? reto, un buen reto, Yo he un buen reto. conversado con empresarios, Gustavo, y les he hecho esa pregunta. Ok, estás manejando un negocio, hay que entender cómo destacarnos. ¿Cuánto tiempo tenés bloqueado en el calendario? Mostrarme el calendario para ver cuánto tiempo tenés bloqueado para pensar. Y las respuestas que yo he escuchado ha sido, ¿usted cree que yo tengo tiempo para sentarme a hacer nada? Eso es lo que yo recibí. Una pésima percepción de lo que implica sentarse a pensar. Porque existe la percepción, quizá la creencia, de que si yo no estoy activo y corriendo por todo lado, no estoy haciendo nada. Y que si me siento a pensar es el equivalente de no hacer nada y no me lo puedo dar ese permiso. ¿Qué opinas de eso? Minor, eso se llama, te voy a decir cómo se llama eso que acabas de decir, adicción a la acción. Hmm. Adicción a la acción. Porque las personas creen que siempre tienen que estar haciendo cosas y que si no están haciendo un montón de cosas, entonces no son productivos. Y no, eso se llama adicción a la acción y eso es bastante complicado si se cae en ese tema. Si yo tengo un trabajo en cualquier lugar, el trabajo siempre va a estar ahí y yo puedo pasar toda la noche trabajando y voy a generar siempre más trabajo y va a haber más trabajo y van a llegar correos electrónicos y me voy a acordar de tal cosa que no he hecho. Entonces eso se llama estar adicto a la acción. ¿Qué hay que hacer? Y está totalmente comprobado y es otro tip, que usted tiene que estar tomando pausas cada cierto tiempo para pensar, incluso para no pensar, para no hacer nada. 3 minutos. Usted se queda 3 minutos viendo a su alrededor, eso es estar presente, eso es una forma de entrenar la mente para estar presente. Y usted escucha lo que hay a su alrededor y si la mente se lo lleva a un pensamiento, usted la visualiza como que es un amigo suyo ese pensamiento y vuelve a llegar nuevamente usted a esa pausa en la cual usted está en ese momento. Eso es súper sano y eso incluso incrementa la creatividad de las personas. Pero si usted se mantiene en esa adicción a la acción, entonces siempre va a tener un montón de cosas que hacer y resulta que lo peor, y vamos a otro tema, se enfoca en lo urgente y no se enfoca en lo importante. Lo cual resta productividad. Totalmente. Hay porcentajes, por aquí lo apunté también, dice que el 41% de las personas en el mundo continuamente pasamos haciendo actividades que no restan gran valor, de bajo nivel. Okay. Un 41% de nuestro tiempo es así. Entonces, ahí es donde vemos que hay que sentarse, analizar, pensar y definir qué es lo que yo realmente quiero hacer. Otro punto importante, Minor, ahora que decías y que Gustavo preguntaba, ¿qué podemos hacer? Usted tiene que saber y tener claro en qué momento usted es más productivo en el día. La curva dice que la mayor productividad está más o menos entre 8 de la mañana y 11:30, 12 mediodía. De 12 a 3 la productividad baja y después empieza a subir tipo 4 de la tarde si usted está activo hasta cierta hora de la noche. Por ahí andan las estadísticas, pero Minor, Gustavo y todas las personas que están acá somos diferentes. Y entonces tenemos que conocernos, liderarnos a nosotros mismos y saber cuál es mi periodo de tiempo del día en que soy más productivo. Yo estoy seguro que si yo te pregunto en este momento, Minor, ¿cuál es tu momento más productivo? Quizás Minor diga, mira, sí, mi momento más productivo es de 5 de la mañana a 8 de la mañana, por dar un ejemplo. Si usted me pregunta a mí,
Yo me siento súper productivo entre 5:30 de la mañana y 8 de la mañana, Gustavo. La pregunta es, ¿nos hemos hecho ese cuestionamiento? Porque si nosotros nos hemos hecho ese cuestionamiento y nos conocemos a nosotros mismos, entonces nos enfocamos y tomamos esa decisión y ese diseño de que lo que es más, donde tenemos que pensar más, que ser más creativos, todo es en ese lapso de tiempo en donde somos más productivos, donde nuestra mente fluye más, está más libre, más fresca. Porque si empezamos a hacer el trabajo más complicado, más pesado, en la hora en donde nosotros también estamos pesados, no vamos a ser productivos. Qué ¿Se ha interesante, puesto a pensar Gustavo. eso, ¿no? Interesante porque entramos a un tema que de hecho es perfectamente un tema para solamente una conversación completa por diseño, que es un tema de cómo desarrollar productividad, porque hay muchísimo que hablar al respecto, pero sí está muy vinculado a esto. Volviendo a este liderando su realidad, tengo, bueno, dos comentarios. Quiero confirmar, pedirle a Alexandra Pontón si nos confirma si dentro de lo que hemos conversado se ha respondido a su pregunta, porque ya identifiquen que Alexandra lo que nos decía es cómo organizar, lavar, planchar, cocinar, cuidar al niño y trabajar al 100%. O sea, cómo lograr en un día jugar con todas esas bolitas y mantenerlas en el aire. ¿Verdad? Y yo tengo algo en mente que quiero mencionar al respecto, pero esa era la consulta de Alejandra. Aquí tengo un comentario, tenemos un comentario de Ana Hip que nos dice, no sé si es atrevimiento de mi parte, pero yo fui ama de casa por mucho tiempo y creo que debes delegar lo que están hablando de darle prioridad a lo que tienen. Un tema de delegar. Ya hemos entrado en un tema de productividad, un tema de delegar, un tema de organización. Pero vámonos atrás en los últimos minutos que nos quedan por acá. Vámonos un poquito atrás, porque esas son acciones que hay que ejecutar, pero si yo no estoy acostumbrado a eso, si yo todavía no me he expuesto a un proceso tal vez de crecimiento personal que me ayude a entender, bueno, cuáles son mis tiempos, cuándo soy yo más productivo, cuáles son de repente esos dones que Gustavo mencionaba, si no me he puesto a determinar cuáles son mis prioridades, cuál es mi propósito definido para no desviarme atendiendo solo urgencias y apagando incendios, lo cual es muy importante. ¿Y cómo hacemos? Porque necesitamos, ¿por dónde comenzar? Y tal vez antes de responder esa pregunta con la que podemos ir buscando los últimos minutos de cierre de esta conversación, yo tengo por aquí una frase que fue dicha por una atleta y autora llamada Diana Nayat, que dice, estoy dispuesta a hacerme pasar a mí misma cualquier cosa, el dolor o la incomodidad temporal. No significa nada para mí mientras pueda ver que la experiencia me llevará a un nuevo nivel. Estoy interesada en lo desconocido y el único camino a lo desconocido es romper barreras. Con frecuencia, un proceso doloroso. Y John Maxwell, que esta frase está tomada en un libro de John Maxwell, dice, permita que sus emociones sean el catalizador para el cambio. Medite en cómo cambiar, o sea, piense, medite en cómo cambiar para asegurarse de estar tomando buenas decisiones y después emprenda la acción. Yo quiero, saludos a Rodrigo Campos también que se nos une por acá. Yo quiero mencionar lo siguiente, Gustavo, y tal vez ayudar a impulsar este tema de liderar su propia realidad. Devolvámonos a lo que vos decías. Necesitamos estar presentes. En este momento, dentro del entorno que todos estamos viviendo, si hay algo que es seguro, es que absolutamente todos los medios, y cuando digo todos los medios me refiero a noticieros, me refiero a comunicados de diferentes entidades, las redes sociales por doquier, absolutamente todo nos está llevando hacia proyecciones o hacia datos. Me explico. Una parte de la información nos está llevando hacia, esto fue la cantidad de personas contagiadas, reportadas, confirmadas en las últimas 24 horas. Esta es la cantidad de personas que lamentablemente fallecieron. Otros datos nos dicen, esta es la tendencia por países, así se encuentra Costa Rica, así está Panamá, así está el otro. Otra nos dice, gente, viene una recesión. Y así empezamos a sumar un montón de información que si nosotros no nos tomamos el espacio
lo que mi coach diría, el slow down to speed up, el bajar el ritmo para estar presentes, estamos permitiendo que toda esa sobreabundancia de información que hay se adueñe de mis pensamientos y me lleve a un futuro que todavía no existe, o me devuelva a un pasado que como pasado tampoco existe. Y el problema de eso es que mientras me voy al pasado a evaluar lo que sucedió o me voy al futuro a sufrir y pensar por lo que creo que viene, que no es más que una construcción mental, me está separando de la hora, que es el único espacio donde yo puedo pensar, que es el único espacio donde yo puedo crear, que es el único espacio donde yo puedo actuar. Y para darte la palabra, nada más recuerdo un comentario que vi un día de estos de una persona, trabajadora también, desde casa, que comentaba, yo tengo un problema, decía ella. Yo todos los días, yo estaba acostumbrada a trabajar afuera siempre. Pero ahora que estoy en casa, el gran inconveniente que estoy teniendo es que no puedo ver que la casa esté desordenada. Entonces, mi mente no se logra enfocar, yo no logro estar tranquila y tengo que ponerme a hacer todo lo que haya que hacer porque yo no puedo ver que la casa esté desordenada. Curioso, porque si tuviese que irse a trabajar a las 6 de la mañana para estar a las 7 en su empleo, allá en donde sea que trabaje, aun si la casa quedó desordenada, ella seguiría trabajando enfocada, pero como está en su lugar, pierde esa perspectiva. Eso es autodominio, eso es liderazgo de uno mismo. ¿Cómo llegar ahí, Gustavo? ¿Qué podemos recomendar en estos últimos minutos para ayudar a los que nos acompañan a mantenerse presentes y a identificar cómo lidero mi día? Primero, conocerse a uno mismo. Eso es lo primero. ¿Cómo soy yo? En el caso de esta persona que estás mencionando, si esa persona ya se dio cuenta, analizó, incluso si quiere lo escribe, de que ella no puede estar en su casa porque si ve que la casa está desordenada, no puede ser productiva, ¿qué podría hacer esa persona? Ya se conoce, ya ella sabe que es así. Entonces, fijar horarios para hacerlo de la casa y una vez que esté sentada en el escritorio, en la mesa, donde quiera que esté trabajando, ya su casa está ordenada. ¿Por qué? Porque ya fijó un horario, qué sé yo, se levantó a las 6 de la mañana, trabajó media hora ordenando su casa, ya la tiene ordenada y ahora sí se enfoca en lo demás. Pero para eso tenés que conocerte, tenés que saber qué te gusta, qué no te gusta, realmente qué puedes soportar en la casa y qué no puedes soportar. Porque si no, todos los días se van a convertir en una lucha, incluso conmigo mismo, con la gente de mi familia, con lo que sucede en mi casa. Y por eso es que es otro tema también, se han generado un montón de casos hasta de violencia doméstica, porque seguramente ya ahí se dan los pleitos, las situaciones complicadas entre parejas, porque no se han ordenado y no han definido, bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué me gusta? Antes yo no estaba en la casa todo el día, ahora estoy, pero de ahí no me gusta cómo haces tal cosa, o no me gusta que eso esté desordenado. Entonces, primero conocerse a uno mismo. ¿Qué es lo que yo puedo soportar que se haga o que no se haga? Usted en una casa puede hacer oficios domésticos todo el día, porque te quedas viendo para el techo y ves una telaraña, entonces vas y buscas la escoba y la limpias. El patio hay que ir a recogerlo. Ah, el perro hizo alguna cosa. Entonces perdés ese tiempo, estás disperso, no estás presente, no estás ordenado, no estás enfocado y obviamente no vas a ser productivo. Lo que decía Alexandra, nuestra compañera Alexandra, a planchar, lavar, no sé, cocinar. Claro que hay que ordenarse también, porque si no todo el día va a pasar usted planchando, lavando, cocinando. Y también tomar en cuenta los tiempos en que sos más productivo. ¿En qué momento tal vez soy más productivo planchando? Sí, no sé, a las 6 de la mañana. Entonces, aplancho a las 6 de la mañana. Pero tal vez después del almuerzo, ay, tengo que aplanchar. Entonces tu mente está pensando que tienes que aplanchar. Entonces no estás ni una ni otra, porque estás pensando que hay que aplanchar. No estás concentrado en lo que estás haciendo. Entonces, si estás escribiendo un artículo, si estás contestando un correo electrónico importante, si estás haciendo un informe importante y estás pensando que tienes que planchar ahora más tarde, son cosas muy caseras,
pero es la verdad de lo cotidiano que vivimos. Hoy en día que estamos todos o muchos en la casa. Por eso hay que estar presente, por eso hay que conocerse, por eso hay que saber qué es lo que me gusta y qué no me gusta, y a partir de ahí empezar a dar pasos para definir a qué hora voy a hacer una cosa, a qué hora y qué día voy a hacer la otra cosa, de forma tal de que no pase siempre haciendo todas las cosas. Es imposible hacer todas las cosas todos los días. Gustavo, y adicionar a eso, porque hoy día, en efecto, hoy día la dinámica en casa tiene la particularidad de que justo está sucediendo lo que quizá ni siquiera sucede en los fines de semana cuando todos compartíamos, porque en el fin de semana se supone que no trabajábamos, estábamos todos pero sin trabajo. Ahora estamos trabajando, estamos todos, pero con la dinámica de todos presentes, incluyendo el estudio de los niños, el trabajo de su pareja, etcétera. Están también quienes viven solos, pero sí quiero acotar que aquí entra mucho el tema, y creo que fue Anahib lo mencionó, el priorizar es uno de ellos, delegar es otro. Y si nos ponemos a ver, son las mismas pautas que utilizamos en las organizaciones. Trabajamos con empresarios y vamos exactamente a esos puntos. Hay que identificar cuáles son los incendios, cuáles son las prioridades, qué es lo urgente, qué es lo prioritario. Hay que identificar Pareto. Yo siempre hablo de Pareto porque Pareto nunca falla. Hay que identificar de las 80, de las 100, de las 1000 cosas que tengo que hacer, cuál es el 20% que hoy me rinde más rédito. Está pendiente ir a arreglar las plantas, está pendiente cocinar, está pendiente X, Y, Z, lavar el carro porque tiene ahí días de estar parado. Ok, pero ¿cuáles son tareas del 80% que, que no van a generar ningún impacto en el día de hoy si se hacen o no? Pero ¿cuál es aquel 20 que sí genera gran impacto? Eso es una, priorizar. Dos, delegar. En este momento es sumamente importante traer a casa la dinámica de quienes estamos acostumbrados en un entorno laboral. En este momento es importante sentarse todos los miembros del hogar, incluyendo niños, y entender cuál es el acuerdo, no la expectativa, el acuerdo que estamos generando para nuestra interacción familiar durante estos días. Porque si manejamos nuestros días basados en expectativas, todos vamos a pasar frustrados. Y son días que no están cerca de acabarse y que necesitamos vivirlos de la mejor manera. No se vale que estemos con discusiones, no se vale que haya violencia familiar, no se vale que se incremente el estrés o la frustración simplemente porque no hemos sabido tener un espacio en el cual podamos marcar las reglas del juego y jugar en armonía. Y creo que eso es algo necesario, pero creo que eso es algo que no está pasando en todo lado. Los hombres, quizá más quitados para las tareas del hogar, algunos, ya hay muchos que no, pero de ahí hay que turnarse, porque de la misma forma la mujer está en sus tareas y si ambos trabajan con mucha más razón, pues entonces hay que encontrar la forma de que con armonía se logre. Hay que encontrar cuál es la receta correcta para cada familia, eso solo lo puede encontrar cada familia. Pero hay que pensar, hay que priorizar, hay que organizarse, hay que delegar. ¿Qué más podrías decir, Gustavo, para cerrar? Ya estamos llegando al filo de esta conversación. El tiempo vuela increíblemente. Sí, sí, no, no, reforzar un poquito eso que estás diciendo de la parte de delegar y la parte de coordinar. Delegar, claro. ¿Qué delego yo en una organización? ¿Qué delego yo? Cuando Lo sos que un no son, gerente. Ah, ajá, perdón. claro, lo que no son las tareas críticas que solo yo puedo manejar. Exactamente. Y también yo delego aquello en lo que tampoco soy tan bueno y que tal vez Correcto. no suman tanto valor. Entonces, si yo empiezo a trabajar mi mente en aquello que no soy tan bueno, con el afán de que es que tengo que mejorar en eso, quizás esté perdiendo tiempo en potencializar en aquello en lo que yo soy muy bueno. Y lo que decías, que me va a generar el 80% de mis ingresos, por dar un ejemplo. Eso por ahí, eso la parte de la delegación. Entonces busque o haga, delegue lo que usted necesita delegar, pero primero piénselo y analice. Después la coordinación con la familia. Si estás en una familia de 2, 3, 4, 5 personas, tiene que coordinar. ¿Por qué? Porque todos tienen derecho en el hogar, tanto el hombre como la mujer, a hacer sus cosas, a tener tiempos de ocio, si a alguien le gusta leer, a tener espacios de lectura.
Si quieren cocinar, bueno, cocinan. Si ya tienen que limpiar la casa, tienen que tener los espacios para limpiar su casa, para que esté ordenada, pero no a cada rato, sino todos los días, todo el mundo limpiando la casa. Hay que Exactamente. coordinar. Es lo mismo que una empresa, traerlo a la empresa del hogar. Exactamente. ¿Verdad? Uno en la empresa, ¿qué hace? En la empresa coordina con todo el mundo, las cosas, unos tienen unas funciones, otros otras. En la casa debería ser así. Entonces, al final, la empresa del hogar hay que respetarla igual como la empresa de mi trabajo, o sea, mi trabajo. Pero hay que Totalmente. coordinar muy bien, con el afán de que todos estemos enfocados y todos estemos por el camino adecuado, o sea, que estemos realmente donde queremos estar y que no sean problemas como los que estábamos mencionando ahorita. También, minor, es importante en estos minutos o minuto, 2 minutos que nos quedan, mencionar y reforzar que este mundo en este momento está lleno de información. Abrís el teléfono, el periódico, lo que quieras ver, y todo el mundo te inunda de información. Pero usted tiene que ser consciente de cuál es la información que usted quiere ver, leer o escuchar. Eso es muy Totalmente. importante. Y cierro con una frase de John F. Kennedy referente a eso, que un día esto publiqué. Y dice así: con demasiada frecuencia disfrutamos de la comodidad de la opinión, sin la incomodidad del pensamiento. O sea, Maravillosa frase. escuchamos la opinión, todas las opiniones, pero no nos ponemos a pensar, a realmente generar nuestro propio criterio. Y no solo las escuchamos, nos volvemos en expertos de la opinión en todo campo cuanto existe. Un día escribí acerca de eso. Somos politólogos, así como nos hacemos árbitros, entrenadores técnicos, ministros de salud. eh, Tenemos opinión para absolutamente todo, pero dedicamos muy poco para pensar en lo que realmente nos aporta mayor valor. Tenemos un mensaje de Janet para ya ir cerrando, Gustavo. Janet nos acompaña desde Estados Unidos. Janet, qué bueno que estás con nosotros. Dice que soy nueva con esto de vivir por diseño, pero dice gracias por esta charla, muchos conceptos enriquecedores en estos tiempos de este distanciamiento social con toda la familia 24/7. Pues qué bueno, Janet, que has encontrado conceptos que te son de valor. A todos los que nos han acompañado, las gracias por estar acá, tanto presentes directamente en Zoom como quienes nos acompañan, nos han acompañado por medio de Facebook. Vamos a estar ahondando más en estos conceptos. El tema del liderazgo personal definitivamente estos días es clave. Y bueno, en estas conversaciones vamos a continuar reforzando poco a poco esos pasos, esos diferentes acciones que necesitamos ir tomando. Pero tomemos mucho de lo que salió hoy de acá y quizá vuelvo a reforzar uno de los conceptos más críticos. Dedique tiempo para pensar, para que analice su realidad. Porque nosotros podemos compartir muchas pautas, muchos consejos, quizá desde nuestra perspectiva o experiencia, pero al final de cuentas, las mejores respuestas son las que salen de uno mismo. El problema es que para que salgan las respuestas de uno mismo, necesitamos hacernos las preguntas y dedicar un espacio para escuchar ese pensamiento que nos trae la respuesta. Así que yo quiero invitar a los amigos a que en esta gran oportunidad que estábamos viviendo, en la que la mayoría dispone de más tiempo, pues estamos evitando tiempos de transporte y demás. Busquemos la armonía en el hogar, dediquemos un tiempo para nosotros, ojalá desconectado por completo de las redes. Es bueno que durante el día minimicemos esa cantidad de información que está alterando la programación de nuestro cerebro. Pensemos, como decía Gustavo, definamos cómo quiere usted que sea su día ideal. Tal vez es un excelente ejercicio para que tome de esta conversación. Siéntese déjese, permítase jugar con la imaginación. Haga la lista del niño, como decimos nosotros por acá. Coja papel y lápiz y siéntese a escribir. ¿Cómo quiero yo que sea mi día ideal en los próximos días? Un día ideal, ¿cómo sería? ¿Qué elementos tiene? Comience por anotarlo, comience por escribirlo, comience por verlo y verá que a partir de ahí va a tener más pensamientos que le lleven a actuar hacia hacer realidad ese día. Y si no, aquí estamos Gustavo, este servidor y todo el equipo de Vive por Diseño para ayudarles, para apoyarles. Así que no dejen de compartir sus consultas en nuestro grupo, acompáñenos, ayúdenos a crecer y cualquier duda, cualquier tema que usted quiere que desarrollemos, compártalo también. Nosotros estamos
para servirles y estamos totalmente comprometidos en apoyarle durante estos días y en adelante para que usted pueda también vivir una vida por diseño. Gustavo, mil gracias por acompañarnos una vez más en esta conversación que estoy seguro ha sido de muchísimo valor. Muchísimas gracias, Minor, nuevamente, y gracias a todos los que nos acompañaron. Y como decías, para cerrar, es un momento para estar tranquilos, es un momento para pensar, es un momento para analizar, es un momento para tener la mente fría, es un momento para evitar la parálisis. Las cosas van a mejorar, pero todo empieza por casa. Primero nos lideramos a nosotros mismos para poder liderar a los demás. Todo empieza por casa. Todo empieza Muchas por gracias. casa. Todo empieza por casa. Con esa frase los despedimos, amigos. Gracias por ser miembros de Vive por Diseño. Les saluda a su amigo y su coach, Minor Arias.